Ricardo siempre creyó en la rutina, en la estabilidad que forjó con cada ladrillo de su vida. Su mundo giraba en torno a Elena, su esposa por casi 10 años, y su modesto pero acogedor apartamento en la colonia Roma Norte. Ese rincón de la Ciudad de México, donde los árboles viejos susurraban historias y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma a café por las mañanas. Él, a sus 38 años, era un hombre de hábitos. Se levantaba antes de que el sol asomara por el Popocatépetl, preparaba el café que Elena tanto disfrutaba y se vestía con el esmero de quien se sabe responsable de un hogar. Su trabajo como administrador en Comercio del Sol, una mediana empresa de importaciones y exportaciones ubicada cerca de la zona rosa, no era el más emocionante del mundo, pero le permitía vivir con dignidad. Cada día abordaba el mismo pecero que lo llevaba hasta la estación del Metro Insurgentes, para luego sumergirse en la vorágine de la Línea 1, observando la marea de rostros anónimos que, como él, luchaban por su pedazo de cielo chilango. Elena, un par de años menor que él, era su polo opuesto, vivaz, risueña, con una energía que a veces a Ricardo le parecía inagotable. Ella trabajaba a tiempo parcial en una pequeña galería de arte en la colonia Condesa, un lugar que, según ella, la mantenía conectada con lo bello y lo efímero. Los fines de semana eran sagrados. Visitas a doña Carmen, la madre de Ricardo, en su pequeña casa de la Doctores, donde el aroma a mole poblano lo transportaba a su infancia. Luego, un paseo por el bosque de Chapultepec, una película en el cine de la Glorieta de Insurgentes, o simplemente una tarde de dominó con la hermana de Elena en Narvarte. Sus sueños eran sencillos. Un auto un poco más grande, unas vacaciones a las playas de Veracruz, tal vez ahorrar lo suficiente para poner un pequeño negocio de antigüedades que Elena siempre había anhelado. Había una calidez en sus vidas, un entendimiento tácito que Ricardo valoraba por encima de cualquier riqueza material. Creía que su amor era como esos edificios antiguos de la Roma, sólidos, con historias en cada grieta, capaces de resistir el paso del tiempo y los temblores de la vida. Pero los cimientos de su mundo, invisibles para él, comenzaron a resquebrajarse en silencio. Al principio fueron cambios sutiles. Elena empezó a dedicar más tiempo a su arreglo personal, a comprar ropa más llamativa. Sus salidas con amigas se volvieron más frecuentes y prolongadas. Ricardo, confiado, lo atribuyó a la vitalidad de su esposa, a su gusto por la vida. Te ves preciosa, mi amor. Seguro en la galería admiran tu buen gusto. Le decía, y ella le sonreía, pero sus ojos ya no brillaban con la misma intensidad al mirarlo. Las cenas, antes un ritual de confesiones y risas, se tornaron silenciosas. Los abrazos más mecánicos. Ricardo sentía una distancia creciente, una frialdad que atribuía al estrés de su trabajo o al suyo propio. Quizás estamos cansados, Elena. La ciudad nos agota, murmuraba él, buscando excusas en el bullicio de la metrópoli. Una noche de otoño de 1998, el aire denso y cargado de la Ciudad de México parecía anticipar la tormenta. Ricardo regresó a casa y encontró a Elena esperándolo en la sala, sentada en el sofá con una rigidez inusual, sus manos apretadas sobre sus rodillas. No había cena preparada, ni el usual aroma a incienso que ella encendía para relajar el ambiente. Su corazón se encogió. Sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginó la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. Ricardo, necesito hablar contigo, dijo Elena, su voz despojada de cualquier emoción, fría como el mármol. Él se sentó frente a ella, el sudor frío recorriéndole la espalda. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Todo bien? Ella lo miró fijamente, con una expresión que él no le había visto nunca. No te quiero ya, no de la forma en que mereces. Hay alguien más. Cada palabra fue una puñalada helada. El mundo de Ricardo se detuvo. El ruido lejano de la ciudad, el latido de su propio corazón, todo se volvió ensordecedor. Trató de procesarlo, pero su mente se negaba a aceptarlo. ¿Qué dices, Elena? ¿Estás bromeando? Esto es alguna especie de juego. Ella negó con la cabeza, sus ojos cristalinos pero sin lágrimas. No, Ricardo, no es un juego. Él me ofrece una vida que tú nunca podrás darme. Una vida diferente. ¿Qué vida? No somos felices aquí. No lo éramos. La voz de Ricardo se quebró, el aire de sus pulmones escapándose. La incredulidad se transformó en un dolor punzante, un abismo que se abría bajo sus pies. ¿Quién es él? ¿Cómo puedes hacerme esto después de tantos años, después de todo lo que construimos? Elena desvió la mirada, incapaz de sostener la suya. Él es Jorge. Es un empresario, un hombre con ambición, con visión. Me conoció en la galería y me hizo ver cosas que no veía contigo. Respiró hondo.
no me hagas esto más difícil. Mañana empacaré mis cosas y me iré con él. La humillación fue brutal, pública y silenciosa. Días después, Ricardo los vio. Elena y Jorge, bajando de un reluciente Mercedes-Benz último modelo frente a un restaurante en Polanco, uno de esos lugares donde una sola cena equivalía al salario de una semana de Ricardo. Ella reía, colgando del brazo de Jorge, un hombre apuesto, de traje impecable y sonrisa arrogante. En ese instante, la imagen de Elena, su Elena, se desdibujó por completo. La mujer que había compartido sus sueños, sus penas y sus alegrías, era ahora una extraña, una sombra luminosa en un mundo al que él no pertenecía. La traición no era solo de ella, sino de la vida misma, que le había arrebatado su seguridad, su dignidad, todo aquello en lo que creía. Los meses que siguieron fueron un purgatorio. Ricardo se convirtió en un autómata. El apartamento que antes había sido su santuario, ahora era una tumba llena de recuerdos, cada objeto un fantasma de lo que fue. Los fines de semana, antes llenos de planes, se arrastraban en un silencio opresivo. Dejó de visitar a su madre con la frecuencia de antes, incapaz de enfrentar la mirada de tristeza en los ojos de doña Carmen o las preguntas veladas de sus tías, que cuchicheaban sobre la pobre Elena que se fue con uno de la alta. La soledad era un animal de presa que lo devoraba desde dentro. Perdió peso, el insomnio se convirtió en su compañero nocturno y el trabajo, que antes era un ancla, ahora se sentía como un castigo. Sus compañeros de oficina lo miraban con una mezcla de lástima y morbo. Él, el hombre de hábitos, se había desmoronado. El café matutino no sabía igual, el metro era un infierno de caras ajenas y su vida, un desierto emocional. Un día, unos 4 meses después de la partida de Elena, una tarde gris y lluviosa de principios de 1999, mientras Ricardo intentaba concentrarse en las facturas de importación, el timbre de su apartamento sonó. Se sobresaltó, nadie lo visitaba ya sin avisar. Al abrir la puerta, el corazón se le detuvo. Allí estaba Elena, empapada por la lluvia, con el cabello pegado al rostro y los ojos enrojecidos. No era la mujer radiante del Mercedes-Benz, era una versión desmejorada, frágil. «Ricardo, ¿podemos hablar?» Su voz era apenas un susurro. Él la miró inmóvil. El dolor antiguo se revolvió en su estómago, pero también una extraña sensación de vacío. «¿Qué quieres, Elena?», preguntó su voz áspera, ajena. Ella bajó la mirada. «Es que Jorge y yo no es como pensé. Él no es el hombre que decía ser. Me ha estado engañando con otras y ahora me ha dejado. Estoy sola, Ricardo». Un sollozo escapó de sus labios. Ricardo sintió una punzada de algo que no era alegría, sino una profunda y amarga tristeza. La visión de su antigua esposa, ahora vulnerable, no le trajo satisfacción. Solo le recordó el inmenso precio que él había pagado por su ambición. La quería consolar, la quería abrazar, pero sabía que era un precipicio. Aquella Elena ya no era la suya. «Elena», dijo con una calma que le sorprendió a sí mismo, «lo siento mucho, de verdad. Pero lo nuestro ya no existe. No puedo ayudarte». Ella levantó la mirada esperanzada, rota. «Pero Ricardo, y todo lo que vivimos, no te importó, me importó. Más de lo que imaginas. Y por eso ahora estoy aquí solo con mi vida destrozada. ¿Esperabas que te recibiera con los brazos abiertos después de todo?» Su voz se endureció. «No, Elena. No puedo». Ella intentó decir algo más, pero Ricardo, con el corazón apretado, cerró la puerta suavemente, pero con firmeza. Se recargó en ella, sintiendo cómo el temblor recorría su cuerpo. Esa noche, la lluvia de la ciudad pareció llorar con él, pero algo se había roto definitivamente. Una pequeña semilla, sembrada en el dolor, comenzó a germinar. No era rencor, no era venganza. Era una decisión silenciosa. Nunca más sería el hombre al que pudieran pisotear. Esa noche, Ricardo tomó una decisión. No se dejaría vencer. Si la vida le había arrebatado todo, la reconstruiría, pero a su manera. La imagen de Elena, humillada y sola en su puerta, fue un catalizador no para la alegría, sino para una rabia fría y controlada. Una rabia que canalizó en una determinación férrea. Tenía que cambiar, por él, por su dignidad, por el recuerdo del hombre que fue y que quería volver a ser. Al día siguiente, con los ojos hinchados pero una nueva chispa en la mirada, Ricardo se inscribió en un diplomado de finanzas internacionales en la UNAM, clases nocturnas que devorarían sus pocas horas libres. También empezó a ir al gimnasio, a correr por el circuito de la Condesa, aunque al principio le costaba el aliento. Dejó el alcohol y los antojos de comida chatarra que lo habían confortado en su miseria. Su cuerpo, antes descuidado, empezó a tensarse, a fortalecerse.
En la oficina, su jefe, don Ernesto, un hombre chapado a la antigua pero de mente aguda, notó el cambio. Ricardo ya no era el empleado taciturno. Ahora proponía mejoras en los procesos de importación, analizaba los mercados con una agudeza sorprendente e incluso se atrevió a sugerir una nueva estrategia para optimizar costos de logística. Los primeros meses fueron agotadores. Dormía 4 o 5 horas, se alimentaba con prisas y cada minuto libre lo dedicaba a estudiar. Sus amigos de la oficina, al principio, se burlaban de su crisis de la mediana edad, pero Ricardo no les prestaba atención. La voz de Elena, él me ofrece una vida que tú nunca podrás darme, resonaba en su cabeza, no como una condena, sino como un desafío. No quería la vida de Jorge, quería su propia vida, una construida sobre bases sólidas, no sobre apariencias efímeras. Pasó un año, luego 2. El apartamento de la Roma, antes un nido de melancolía, fue transformándose. Ricardo lo renovó con sus propias manos los fines de semana. Vendió los muebles que le recordaban a Elena y compró otros, de líneas más modernas y funcionales. Colocó una biblioteca imponente, llena de libros de economía, historia y filosofía. Aprendió a cocinar. Invitaba a doña Carmen a cenar, compartiendo con ella su progreso, aunque nunca mencionaba a Elena. Sus colegas de trabajo empezaron a verlo con respeto. Su dedicación dio frutos, fue ascendido a gerente de operaciones internacionales. Su salario se triplicó. Se compró un auto discreto pero elegante, un Volkswagen Bora, muy distinto al reluciente Mercedes de Jorge. La inseguridad de aquellos meses oscuros se disipó, reemplazada por una confianza serena, la de un hombre que se había forjado a sí mismo desde las cenizas. En el transcurso de esos años, las noticias de Jorge y Elena llegaban a Ricardo por conductos indirectos, a través de los chismorreos de la ciudad o de algún conocido mutuo en el ámbito empresarial. La burbuja de éxito de Jorge había estallado. Sus negocios, basados en inversiones arriesgadas y una red de contactos superficial, no soportaron una crisis económica regional que azotó a México a principios de los 2000. Hubo rumores de quiebra, de deudas impagables, de la pérdida de sus bienes más preciados. Ricardo recordaba la sonrisa arrogante de Jorge y pensó en la fragilidad de la riqueza sin principios. No sintió alegría, sino una confirmación de que la solidez, la honestidad y el trabajo duro, aunque lentos, siempre prevalecen. Elena, por su parte, había desaparecido del mapa social al que tanto anhelaba pertenecer. Nadie sabía con certeza dónde estaba o qué hacía. Su vida diferente había sido un espejismo. Era una noche de finales de 2003, casi 5 años después de que Elena lo dejara. La Ciudad de México estaba envuelta en esa bruma invernal, un frío que calaba los huesos. Ricardo estaba en su apartamento, ahora un reflejo de su nueva personalidad. Moderno, ordenado, lleno de detalles que hablaban de su buen gusto y su nueva posición. Escuchaba un jazz suave mientras revisaba unos documentos de su empresa, que ahora no solo importaba, sino que también comenzaba a exportar productos mexicanos a Centroamérica, un proyecto que él había liderado con éxito. Se sentía en paz. La cicatriz de la traición seguía ahí, pero ya no dolía. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado. De repente, el timbre de la puerta sonó. Ricardo se extrañó. Eran casi las 10 de la noche. Se levantó pensando que quizás era un vecino. Al abrir, la figura frente a él lo dejó helado. Era Elena. Pero no la Elena de hacía meses, ni la Elena radiante de Polanco. Era una mujer agotada, visiblemente más vieja, con el cabello sin brillo y un abrigo raído que no le ofrecía protección contra el frío. Sus ojos, antes tan expresivos, estaban hundidos y llenos de una desesperación silenciosa. Tenía una pequeña maleta de viaje a sus pies. Ricardo, su voz era apenas un soplo, como el de una hoja seca arrastrada por el viento. Soy yo. Elena, sé que es tarde y que no tengo ningún derecho, pero no tengo a dónde ir. He perdido todo. Jorge me abandonó hace tiempo y he estado viviendo de favor, trabajando en lo que puedo. Recordé lo bueno que eras, lo noble. Por favor, Ricardo, ¿podemos hablar? ¿Puedes darme un lugar donde pasar la noche? Ricardo la observó. No había en sus ojos ira, ni desprecio, ni siquiera satisfacción, solo una quietud profunda. La mujer frente a él era un espectro del pasado, una lección viva del camino que no eligió. Pensó en la Elena de hace años, la que había cerrado la puerta sin miramientos, la que había preferido la promesa vacía de Jorge a la estabilidad de su amor. Recordó la humillación, el dolor insoportable, la soledad, pero también recordó la fuerza que encontró en sí mismo, la resiliencia que lo había llevado hasta donde estaba.
Respiró hondo, el aire frío llenándole los pulmones. Elena, dijo, su voz calmada, firme, sin un ápice de la quebradura de antaño, ha pasado mucho tiempo, demasiado. La miró fijamente, con una mirada que no condenaba, pero que tampoco invitaba. Lo siento, pero no hay nada para ti aquí. Este no es tu hogar, ni lo ha sido por muchos años. Has tomado tus decisiones y yo he tomado las mías. Elena intentó interponerse, la desesperación creciendo en sus ojos. Pero Ricardo, te juro que he cambiado, he aprendido. Fui una tonta, lo sé, dame una oportunidad, te necesito. No, Elena, respondió Ricardo, la voz imperturbable, no me necesitas a mí. Necesitas encontrar tu propio camino, como yo encontré el mío después de que te fuiste. Yo ya no soy el hombre que dejaste, y tú no eres la mujer que yo amé. Dio un paso atrás, su mano rozando la puerta. Te deseo suerte de verdad, pero esta puerta para ti está cerrada. Sin más palabras, con una serenidad que le sorprendió hasta él mismo, Ricardo cerró la puerta. No hubo portazo, no hubo gritos, solo el suave sonido de la madera al unirse, sellando un pasado que ya no le pertenecía. Se quedó de pie por un momento, la mano sobre la fría superficie. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al drama que acababa de consumir una vida. Ricardo regresó a su sala, se sentó en su sillón y el jazz continuó sonando, llenando el espacio con una melodía que, por primera vez en mucho tiempo, solo le pertenecía a él. Su victoria no fue la venganza, sino la paz, y esa, pensó, era la verdadera fortuna. 21.051 caracteres.